Buenas tardes. Bueno, reanudamos el tema del cheque para ver esta parte final del eje temático número 8, donde ustedes vieron los conceptos de títulos valores cartulares, donde ustedes vieron la letra de cambio y el pagaré, y donde estamos viendo el cheque. Ya hemos tenido dos videos míos que ustedes vieron anteriormente, y con este video que vamos a grabar ahora vamos a cerrar. Por lo tanto, tanto el contenido de los tres videos los tienen en el PowerPoint que ya está colgado en el entorno virtual desde antes que empezáramos estas clases. Siempre vuelvo sobre la necesidad de analizar la legislación cambiaria, de ir viendo las normas que yo les voy citando tanto en la clase como en el PowerPoint, de modo que ustedes sepan y puedan ver, digamos, los matices de lo que yo estoy diciendo. Yo trato de estructurar para que ustedes puedan comprender mejor la temática, que es lo que normalmente hacemos en clase, pero después ustedes tienen los manuales disponibles para estudiar y tienen el PowerPoint que les sirve como guía orientadora y donde se mencionan siempre las normas que están en especial relación con los temas que vamos viendo. Vamos a arrancar un poco con la circulación del cheque, ¿no? Yo no voy a referirme a todo lo que hemos visto sobre circulación, porque ya está y lo estimo que ya lo vimos. Pero sí me resulta importante hacer pie nuevamente en el tema de la importancia de la libre transferencia del título, del cheque. Volvamos siempre a los principios o sea, esas reglas que se han convertido en principios para los títulos valores y para los títulos valores cartulares en particular, ¿no? Esta idea de la certeza en la creación, de la seguridad en el tráfico y de la seguridad en el cobro, de la agilidad en el tráfico y de la seguridad en el cobro. Nosotros cuando veíamos circulación les mencionaba yo que esa celeridad en el tráfico, esa flexibilidad y celeridad en el tráfico era muy importante cuando veíamos la circulación de la letra. Bueno, lo mismo es respecto del cheque. Y el cheque, ahí en una de las diapositivas les decía que les ponía que el cheque es el instrumento bancario por excelencia que está destinado a movilizar los fondos que se tienen en cuenta. Es decir, está destinado a movilizar la provisión, es decir, lo que ingresa como depósito y que está disponible en la cuenta, y está también destinado a movilizar esa disponibilidad de crédito que tiene el cliente con el banco, ¿no? Ahora bien, el cheque no es un medio de pago, es un instrumento que no es medio de pago, pero funge como medio de pago, ¿está? O sea, no es dinero, pero tiene la finalidad de que si yo logro cobrar el cheque, voy a tener por cancelada la deuda. Por eso, si ustedes ven la diapositiva 52, van a ver que ahí les pongo que el título del cheque se entrega y circula. Se entrega pro solvendo. ¿Qué quiere decir que se entrega pro solvendo? Se entrega con la intención de que la obligación causal o la obligación subyacente se extinga solo cuando el acreedor reciba efectivamente la prestación debida, es decir, solo cuando el acreedor reciba efectivamente el pago del título. ¿Está? Por eso el cheque no se entrega pro soluto, es decir, la entrega del cheque no significa el pago de la obligación causal, sino que, y la consiguiente extinción de la obligación subyacente, sino que lo que significa es que hay la intención de que esa obligación causal se extinga en el caso de cobrarse el título. ¿Se entiende? Por ello, el cheque funciona como medio de pago, pero no lo podemos considerar que tenga ese efecto cancelatorio o de extinción de la obligación subyacente de la obligación causal, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente para los cheques, importante tenerlo para los pagarés, porque esto vale para los demás también, pero por la masiva circulación de cheques, esto tiene una relevancia práctica muy grande. Y también tiene una relevancia práctica muy grande en el asesoramiento profesional o en las circunstancias concretas en donde uno recibe un cheque en pago de
recibe un cheque a los fines de aplicar al pago de determinada obligación. Así que si uno va a entregar un recibo, no debe decir recibí el pago de la suma de 10.000 pesos, sino recibí el cheque número tanto o número de orden tanto librado contra la cuenta tanto del banco tanto a los efectos de la cancelación de del crédito por 10.000 pesos de surgido tal factura, tal regulación de honorarios, lo que ustedes digan. ¿Se entiende? Porque yo cuando recibo un cheque, más allá de ser sujeto legitimado para ejercer los derechos incorporados, no he cobrado la suma determinada de dinero que figura en el título. Lo único que he hecho es recibir un título cambiario. Es decir, tener ahora esa habilidad o aptitud para presentarlo al cobro y cobrarme, pero no puedo decir que haya cobrado 10.000 pesos. Espero que esto se entienda. Porque es muy importante a los efectos de comprender la mecánica comercial que lleva a la necesidad de utilización del cheque. Siempre, ahora digamos dentro del tema circulación, hay que recordar siempre lo conceptualizado en términos de endoso, ¿no es cierto? Quiénes pueden endosar, a quiénes se puede endosar, etc. Vamos a hacer una salvedad muy particular que es para el cheque, que es el tema del endoso del girado, ¿no? Endoso del girado es el endoso realizado por la entidad girada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El girado en el cheque solo ofrece servicio de caja, ¿está? Es decir, el girado no es aceptante. Acuérdense que nosotros ya se lo hemos dicho, el girado no es aceptante. No es aceptante, no puede aceptar, no se puede obligar cambiariamente por el cheque de su cliente, ¿está? Por lo tanto, esas cláusulas son nulas, ¿está? Ahora bien, el endoso al girado, es decir, cuando yo le endoso el título y como beneficiario lo pongo al banco girado. Esto es algo que se puede en los otros títulos cambiarios. Y en el cheque se puede dar que yo endose el título, pero el artículo 13 me expresa claramente que, como tengo esa prohibición del endoso del girado, ese endoso que yo hago al girado vale como recibo. ¿Qué quiere decir vale como recibo? Cuando veamos presentación se lo voy a volver a explicar un poquito más detalle en unos minutos más, pero lo que tenemos que tener presente es que si yo entrego un título, si yo presento el título al cobro en el banco, lo que va a ocurrir es que el banco, el cajero lo va a tomar, lo va a revisar, va a hacer el análisis que ya vamos a ver, y supongamos que me lo va a pagar. ¿Está? Entonces, nuevamente, atiendo todo el carácter completo y literal del derecho incorporado. El completo del título y literal del derecho incorporado. Lo que va a hacer es, me va a decir, firmalo acá, es decir, firmalo en el reverso. Firmar en el reverso es a los efectos de que quede constatado que yo, presentante, me he desprendido de la legitimación del título y esto vale como recibo, es decir, yo he cobrado este título. Si ustedes van a presentar un título al cobro hoy por ventanilla, se van a dar cuenta que el empleado del banco les va a decir, firmalo acá, y les va a dar la plata, o cero, ¿no es cierto? Y además el efectivo, pero además probablemente le dé una tirita que imprimen los bancos, ¿no? Esta es una tirita de control que tiene que ver con el banco en sí, porque también le va a hacer firmar la tirita de control como recibo. Pero la ley cambiaria ya establece que esa firma que yo inserto como endoso al girado, porque normalmente se inserta esa firma que vale como endoso al girado, así como recibo, sin indicar, es decir, es un endoso en blanco, así no se indica el nombre del beneficiario del endoso o endosatario. Entonces, esa firma vale como recibo. ¿Está? Y hay una excepción que está prevista en el artículo 13 cuando el mismo girado tiene varios establecimientos. ¿Por qué? Porque si yo, al presentar el cheque al cobro, lo tenía que presentar en la sucursal Santo Tomé y lo presento en la sucursal Santa Fe, puede ser que esto no valga todavía como recibo, sino como mandato para cobrar en la sucursal Santo Tomé. Vamos a la presentación del cheque, que era lo que le prometía recién. ¿Qué es la presentación del cheque al cobro? Como primera medida, la presentación del cheque al cobro vale como concepto, tanto para el cheque común como para el cheque de pago diferido. Es más,
Si yo tengo un cheque librado por medios electrónicos, también el cheque librado por medios electrónicos tiene que presentarse al cobro, conforme a la reglamentación que dicte el Banco Central. Vamos a el cheque común para simplificar la referencia. ¿Qué es la presentación? Es la exhibición material del título con el requerimiento de pago de la suma indicada en el mismo. Es decir, yo tengo que hacer dos cosas. Tengo que exhibir el título y tengo que requerir el pago. ¿Se entiende? Yo exhibo el título porque con esto le estoy permitiendo al banco que, o mejor dicho, al cajero del banco, que controle el cumplimiento de los requisitos formales del título. Pero a su vez estoy requiriendo el pago. Acuérdense del protesto. Acuérdense de lo visto sobre el protesto. Es decir, yo le estoy exigiendo o reclamando que se me pague ese título. Es decir, que se cumpla con esa orden de pago que le dio el librador al banco girado. ¿Está? Por eso esa exhibición del título requiere de la portación del documento necesario, ¿no? Ahí vemos el carácter necesario del título, la portación, y de la presentación, ¿no? Y el requerimiento de pago requiere que el presentante esté legitimado para ejercer ese derecho, es decir, que yo tenga la legitimación o por ser el beneficiario, o porque el título se libró al portador, es decir, el cheque se libró al portador, o porque soy el portador legítimo conforme una serie ininterrumpida de endosos que para el caso del cheque común, para el caso del cheque, están limitados a 2 endosos por regulación del Banco Central. La presentación en una carga sustancial del portador del título. ¿Está? Es una carga sustancial, es un imperativo en interés propio. Si yo no lo presento y no lo presento en forma y tiempo útil, la consecuencia es la caducidad del título. Caducidad del título. El título deja de ser cheque o cheque de pago diferido. ¿Se entiende? Por eso es que es una carga. Quien no la cubre se perjudica en su interés. ¿Está? Entonces el portador el legitimado para presentar es el portador, ya vimos quién es, digamos, el beneficiario, el tenedor del título librado al portador y el portador legítimo del cheque que circuló a través de una serie ininterrumpida de endosos. ¿Dónde lo debo presentar? Bueno, yo lo debo presentar al título, al cobro, en el domicilio del girado, ¿no? Entonces, vamos a ir al sistema clásico o primigenio, el primero en el tiempo, que es, yo me voy al domicilio del girado y voy a la ventanilla donde me atiende un cajero y le digo, vengo a cobrar este título. ¿Está? Este es el sistema básico y general. El cajero me lo va a pagar o me lo va a rechazar. Esta presentación del título al cobro con ventanilla sigue siendo la presentación básica y es la que va a determinar el día en que yo lo he presentado. Ocurre que al presente los bancos han ido ampliando su operatoria, permitiendo que yo deposite ese cheque al cobro en otro banco. ¿Está? Que lo deposite en el mismo banco, es decir, que yo vaya a un cajero electrónico, a uno de esos cajeros internos que tienen los bancos, y yo deposito el cheque sin hablar con nadie, pero incorporando esa firma que vale como recibo, y el banco me lo acredite directamente en mi cuenta. Esto sirve en la medida que yo tenga una cuenta en ese banco. O han ido incorporando el servicio de valor al cobro, es decir, de recibir en depósito mi cheque con el mandato al banco para que haga las gestiones tendientes a la presentación del cheque al cobro y me deposite en mi cuenta el monto que obtenga de esa presentación. Es decir, supongamos que yo tengo una cuenta o una caja de ahorro en un banco comercial X
y soy el beneficiario de un cheque, vamos a hacer lo que no haya circulado, beneficiario de un cheque librado contra Banco de la Nación Argentina, sucursal Casa Central, no sucursal, Casa Central. Entonces yo me voy al banco X, donde tengo mi caja de ahorro, y en el cajero externo deposito ese cheque al cobro, ¿no? Yo esto lo deposito al cheque al cobro acá en la ciudad de Santa Fe. Entonces fíjense que en el ejemplo que le estoy dando, nosotros tenemos una persona humana que deposita un cheque al cobro para ser acreditado en su caja de ahorro, lo deposita para ser en una sucursal de un banco comercial X, en la sucursal de la ciudad de Santa Fe, para que se acredite la suma de dinero a la caja de ahorro que está en una sucursal de la ciudad de Santa Fe, pero el cheque fue librado contra una cuenta corriente, con pacto de cheque obviamente, del Banco Nación Casa Central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Yo lo presenté en el lugar que debía presentarlo? No. Yo lo que hice fue darle un mandato a mi banco a través de ese depósito como valor al cobro, para que mi banco gestione la presentación del cheque ante la Casa Central del Banco Nación en Buenos Aires y ésta le reconozca el título, transfiera el dinero y me lo acrediten en mi caja de ahorro. ¿Se entiende? Esto es una operatoria muy común. Hoy seguramente la inmensa mayoría de los cheques se cobran a través de depósitos en sucursales que no son la sucursal donde está la cuenta corriente bancaria contra la que se libró el título. Pero esto es muy común debido a el avance del comercio y el avance de la actividad bancaria. Fíjense que caso contrario yo me hubiera tenido que ir a Buenos Aires a presentarme en la Casa Central de Banco Nación para que me den el efectivo, ¿no? Todo esto me lo solucionó mi banco comercial X, que hoy me presta este servicio. Este servicio hoy lo prestan todos los bancos comerciales y lo prestan todos los bancos, tanto de la banca pública como de la banca privada, y se lo prestan a su cuenta corrientista y se lo prestan a sus ahorristas de caja de ahorro. Perfecto. Dicho esto, ¿cómo hacen los bancos entre sí? Los bancos entre sí operan a través de una cámara compensadora que nosotros ya vimos en la clase de ayer, vimos el artículo 67, creo que es el inciso 5, donde se prevé que el Banco Central regule el funcionamiento de la compensación de cheques y otros títulos. ¿Qué es una cámara compensadora? Una cámara compensadora o una cámara de clearing o clearing bancario lo que hace es compensar multidireccionalmente entre todos los bancos intervinientes en la misma los créditos y deudas recíprocos que tienen todos, de modo de que no sea necesario que el trayecto de dinero en efectivo de un banco a otro, sino que se compense y haya simplemente créditos o débitos en favor de uno y otro. Esa cámara compensadora obviamente está regulada por el Banco Central porque hace al funcionamiento del sistema de cheques, es más, es esencial al funcionamiento del sistema de cheques y opera los días hábiles. Fíjense que si ustedes prestaron atención a lo que ha pasado en los últimos días en la Argentina, hubo días que no fueron hábiles bancarios, pero se habilitó el día 26 de marzo la cámara compensadora. Cuando se habilitó el funcionamiento de la cámara compensadora el 26 de marzo, funcionaron las compensaciones de los cheques depositados, pero claro, después hubo que hacer las remesas a las respectivas cuentas. Esto generó un problema de cheque, de ahí que hubo una nueva, y generó algunos otros problemas con rechazo de los cheques que llevó a una reglamentación transitoria nueva del Banco Central. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Yo puedo presentar el título en ventanilla o lo puedo depositar. Cuando yo lo deposito, le estoy dando un mandato al banco para que lo presente. La fecha de presentación es la fecha en la que el título es exhibido en el domicilio de pago. ¿Se entiende? Ahora bien, como ha avanzado aún más el sistema de clearing o clearing, lo que ha ocurrido es que tenemos una operatoria que se llama de truncamiento del título.
Esto es algo que ustedes no lo van a ver porque solamente lo verían si trabajasen adentro de un banco. ¿Qué es lo que ocurre? El banco, en lugar de mandar físicamente el cheque desde Santa Fe, donde yo lo había depositado, a Buenos Aires, lo que hace es lo escanea. Si el banco lo acepta el pago, le da la orden de pagarlo, le confirma la aceptación del pago del cheque y le da la orden de pagarlo, y entonces el título no hace ese trayecto. Ustedes pensarán bien que dónde quedó la necesidad del título, ¿no? Y efectivamente en este punto, en el punto del clearing, nosotros vemos desaparecer el cheque, el papel, el sustrato material del cheque como central para ejercer el derecho, porque lo que tenemos es un escaneado. Ahora, esto ocurre siempre dentro del sistema de compensación. ¿Por qué? Porque si el banco girado rechaza el título, entonces hay que poner las constancias de rechazo, y yo cuando reciba el título voy a poder ejercer el derecho incorporado con la constancia de la presentación. Ahora, si ya me lo pagan, desapareció el cheque como tal porque se extinguió, porque ya se cumplió la orden. ¿Se entiende? Muy bien. Yo les decía que la presentación tenía que ser en tiempo y forma útil. Ya hablamos de que tenía que estar el título completo a la fecha de presentación, lo hablamos en la clase anterior. Tenemos que hablar del plazo para presentarlo. Si el título fue librado en la Argentina, 30 días. Librado en la Argentina, 30 días. Librado en el exterior contra una cuenta corriente con domicilio del girado en la Argentina, 60 días. Ese es el término para la presentación del título. Luego vamos a ver qué pasa si yo no lo presento dentro de ese plazo, pero lo presento con posterioridad. ¿Está? Pero el término para presentación es el del artículo 25. ¿Qué obligación tiene el girado? El girado tiene la obligación de recibir el título que le entregan al cobro y examinarlo. O sea, primero lo recibe, luego lo examina. ¿Qué hace con el examen? Que lo hace el propio cajero del banco, si no, si uno lo deposita, bueno, se va por todo ese procedimiento que yo les mencionaba antes. Pero supongamos que estoy ante el cajero persona humana, recibe el título y va a controlar la regularidad de la orden y la investidura formal del presentante. Es decir, va a constatar que este título que yo tengo acá enfrente sea efectivamente un cheque y tenga regularidad formal. Y va a constatar también que la persona que se lo está presentando sea un sujeto que tenga legitimación activa para ejercer el derecho. ¿Está? O sea que todo lo que hemos visto sobre la legitimación y la serie ininterrumpida de endoso cobra valor máximo en el momento de la presentación, porque ahí el cajero del banco que tiene el título tiene que controlar que efectivamente esa serie interrumpida de endosos esté. ¿Se entiende? Y que la orden sea regular. Si la orden es irregular, me lo va a rechazar por motivos formales. Si yo no puedo ser presentante, en realidad probablemente me lo devuelve y me diga no, que venga fulano, que es el legitimado, o si no me lo tendrás que rechazar por falta de legitimación, ¿no es cierto? Pero normalmente el cajero les va a decir primero, mira, no, este bueno no te lo puedo pagar a vos. ¿Está? Este es el segundo paso, el paso del control. El tercer paso es un paso que puede tener dos alternativas, que es el pago del título, para lo cual me va a pedir que firme y que esa firma tiene el efecto de recibo, o me va a rechazar el título. Pero el rechazo requiere de que incluya la constancia de presentación y rechazo y el motivo del rechazo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el motivo del rechazo, el rechazo me va a habilitar las acciones cambiarias, a menos que el motivo sea presentación extemporánea y que el cheque caducó, ¿no es cierto? Pero si no es por eso, me va a habilitar las acciones cambiarias. Es lo que me permite, la constancia del rechazo me permite conservar mis derechos cartulares. ¿Está? Si va a pagar este hipotético cajero del banco al que yo lo presenté, me va a pagar la suma determinada de dinero en el título y en la moneda de pago. La ley autoriza el pago parcial, lo tienen expresamente previsto en el artículo 31, sin perjuicio de lo cual esto es más que muy infrecuente.
¿Ya está? Esto pasa en casi todos los lugares del mundo. Los bancos pagan el título o todo o no pagan. Y rechazan por falta de fondos. ¿Ya está? De todos modos, la ley prevé expresamente el pago parcial, pero lo prevé como que el portador legítimo no se puede negar al pago parcial y el banco que efectúa un pago parcial tiene derecho a que se consigne en el título que efectuó el pago parcial. ¿Está? Esto es lógico para que no se le vuelva a cobrar dos veces, ¿no? Bien. Las normas del 26, les remito para que lean las normas del 26 y 27 sobre obstáculos insalvables al efecto de que se prorrogue el plazo del 25, efectivamente. Esta prórroga, les recalco, son obstáculos insalvables de naturaleza objetiva, no de naturaleza subjetiva del presentante o del legitimado cambiario. ¿Está? O sea, no basta con que diga yo estoy quebrado o a mí me operaron del apéndice y no pude salir del banco, sino que lo que tuvo que haber es fuerza mayor de carácter objetivo, no mía, subjetiva. Fíjense que, por ejemplo, el que esté en los bancos cerrados, ¿no? Y que por lo tanto hayan sido días donde no se podían presentar cheques al cobro, podría ser un motivo de fuerza mayor el que estén durante un mes los bancos cerrados, ¿no es cierto? Durante 15 días, durante X días los bancos cerrados, ¿no es cierto? Esto, de todo modo, el Banco Central sacó una pequeña reglamentación, pero lo cierto es que esto hubiera podido, digamos, lo podemos tener en cuenta en el caso concreto, en las circunstancias concretas de la pandemia que vivimos. Vamos a un tema que es siempre muy interesante, que es el tema de la revocación. Yo se lo pongo porque llama la atención. Nosotros siempre decimos que las declaraciones cambiarias son incondicionadas, no recepticias e irrevocables, y acá resulta que hablamos de la revocación. Bueno, lo primero que hay que pensar y tener presente es que durante el plazo del artículo 25, esa orden de pago ciertamente no es revocable. ¿Está? Entonces, cuando la ley usa el término revocación en el artículo 29, lo usa para el supuesto de que hayan pasado los 30 días del artículo 25 o 60 días del artículo 25 y el título no haya sido presentado al cobro. Entonces, el librador le puede avisar al banco de que revoca esa orden de pago. ¿Por qué el librador le avisaría al banco de que revoca una orden de pago que ya de por sí no fue presentada en término? Porque el banco está facultado a pagar el cheque durante un periodo de tiempo igual que el periodo del tiempo válido para la presentación del título al cobro. ¿Está? Es decir, que si yo tenía 30 días para presentar el título al cobro y no lo presenté, y voy el día 35, el banco me lo podría pagar a ese cheque. Está facultado, no está obligado. Está facultado a pagármelo. Pero como justamente el banco tiene la facultad, entonces el librador, que se da cuenta que a los 30 días no le debitaron el dinero, puede revocar la orden de pago y decir, día 31 ya no lo podés pagar más porque yo te revoqué la orden. ¿Se entiende? Por eso es que cuando hablamos de la revocación de la orden de pago en el cheque, no estamos hablando de una revocación que afecte el periodo de presentación del cheque, es decir, esos 30 días desde el libramiento del cheque común o los 30 días de la fecha de pago del cheque de pago diferido, sino que estamos hablando de limitar la supervivencia del título con posterioridad a la fecha en que el título debería caducar. ¿Se entiende? Muy bien. Nosotros tenemos una norma específica también sobre, así como está el tema de la revocación, tenemos la responsabilidad del banco por el pago indebido. Si ustedes se acuerdan cuando yo les expliqué la operatoria y los sujetos involucrados atrás de un cheque y de ese carácter tripartito o triangular, yo les mencioné expresamente que el Banco Girado no tenía el Banco Girado no tenía responsabilidad cambiaria respecto de el presentante o el portador legítimo presentante. Acá cuando estamos hablando de responsabilidad por pago indebido, estamos hablando de responsabilidad de naturaleza responsabilidad del Banco Girado frente a su cliente, el cuentacorrentista,
cuando pagó indebidamente un cheque. ¿Está? O sea que es una responsabilidad que surge por el incumplimiento de las normas contractuales y cambiarias por el banco. ¿Está? Entonces, si ustedes lo miran, el artículo 35 establece los motivos, motivos que son motivos que tienen todo que ver con la naturaleza cambiaria. Primero, vamos a empezar de atrás para adelante, del 3 para adelante. El 3 que dice, cuando no fuese extendido en una de las fórmulas. Es decir, el cajero del banco que recibe el título tiene que darse cuenta que este formulario no es de su banco. O es un formulario que no es el entregado por el banco. Es decir, un formulario trucho, ¿no? Entonces lo tiene que rechazar. Segundo, cuando el documento no reúne los requisitos esenciales especificados en el artículo 2. Es decir, no reúne los requisitos formales. Si el banco paga un título que no reúne los requisitos formales, es responsable frente a su cliente. ¿Está? Porque la falta de requisitos formales en un título formal me obliga a rechazar el título. Ya sabrá el portador legítimo con el título rechazado si ejerce o no las acciones cambiarias, ya verá él qué es lo que hace, él o ella qué es lo que hace, ¿no? Y finalmente algo que tiene relación directa con lo contractual, que es la firma del librador fuese visiblemente falsificada. ¿Por qué? Porque la firma del librador, se acuerda que lo mencionamos en la clase del otro día, que el librador o la persona autorizada para librar los títulos tiene que tener registrada la firma en el banco. Si alguno de ustedes lo ha hecho, en su momento los bancos tenían unos cartoncitos donde uno firmaba entre el medio de unas llaves, porque entonces el cajero del banco controlaba contra ese cajoncito, contra ese cartoncito. Hoy esos cartones están escaneados y el cajero del banco lo controla en una pantalla, ¿no? Pero lo cierto es que ese control es así en los cheques físicos y en los cheques electrónicos es contra una firma que es la firma que está registrada por medios electrónicos en el banco. ¿Está? Entonces la responsabilidad bancaria será o porque paga lo que está visiblemente falsificado. Ustedes van a encontrar que hay mucha jurisprudencia sobre lo visiblemente falsificado, o porque paga lo que no tiene los requisitos formales, y van a encontrar que hay jurisprudencia sobre falta de requisitos formales, y finalmente lo que por el que paga cheques que no están en una fórmula bancaria, lo cual sí es más infrecuente, digamos, porque eso es más obvio, y en general el cajero, si bien no es un perito calígrafo, es una persona atenta, ¿no? Y una diligencia profesional importante. Eso respecto del pago. Y respecto del rechazo, digamos, si yo voy a rechazar, si en ese tercer estadio que cumple el banco va a rechazar el cheque, lo que tiene que hacer es devolver el instrumento, pero antes de devolverlo tiene que insertar la constancia de que se le presentó y lo rechazó. Entonces tiene que constar la fecha y la hora de presentación, que es muy importante para saber si el título no caducó, la indicación de la causal por la cual lo rechazó. Es decir, que tiene que indicar que el cheque fue rechazado por defectos formales, fue rechazado por firma no autorizada, fue rechazado por, como vimos recién, no ser librado en un instrumento, en un formulario entregado por el banco. También puede ser rechazado por otras causales, pero hay una que es muy importante, que es la de falta de fondos. ¿Qué es lo que ocurre? Más allá de los defectos formales del título, el título puede ser formalmente impecable y librado por la persona del cuentacorrentista o la persona autorizada para librarlo, pero no tener disponibilidad. Y entonces el banco lo rechaza por falta de fondos, ¿está? O sin fondos. El Banco Central obliga a que siempre, ante el rechazo de un título, se diga si había o no había fondos. De hecho, en estos días pasados se armó el inconveniente, cuando yo le comentaba hace un rato sobre el clearing general, se armó el inconveniente de que, claro, la gente se había quedado sin el sistema de clearing, por lo tanto la gente había depositado cheques esperando que se le acrediten para poder pagar otros cheques que había librado, que a su vez había depositado un tercero. Entonces, al no producirse esas acreditaciones, hubo gente que había librado cheques que se encontraba sin fondos, pero los fondos estaban viniendo, ¿no? Si me puedo explicar de esa manera. Entonces, bueno, aquí
el Banco Central, evidentemente, o sea, existió la intención de que los cheques fueran rechazados sin sancionar por el rechazo por falta de fondos, porque hay todo un sistema de sanción, de cómputo de cantidad de rechazos y sanciones con multa o con cierre de cuenta por libramiento de cheques rechazados. Bueno, y acá hubo un tema que en lo imprevisible de la situación generó rechazos que después fueron corregidos, digamos, con una reglamentación del Banco Central fue corregido para que no se los tengan en cuenta a los efectos de cierre de la cuenta. Siguiendo con el rechazo de cheque, acordémonos que la constancia de presentación y rechazo del título al cobro implica la conservación de los derechos cartulares por el portador legítimo, le genera la carga de dar aviso de que el cheque le fue rechazado. Esta carga es muy importante, ¿por qué? Porque le permite al librador pagar el título. ¿Se entiende? Si a mí supongamos que me rechazaron por defecto formar un título. Supongamos que me lo rechazaron porque a mí lo llené en otro idioma, ¿sí? O porque escribí o sobreescribí los números y entonces me lo rechazaron por sobrescrito o adulterado. Me lo rechazan, el que lo presentó no pudo cobrar y conservó sus derechos cartulares y por lo tanto tiene acciones cambiarias. Ahora me da un aviso por medio fehaciente a mí, me dice, me han rechazado el cheque, lo intimo al pago o percibimiento inicial de acciones cambiarias. Resulta que yo me equivoqué, que quise escribir el número 20.000 y escribí mal el número 2, lo hice medio feo, lo sobreescribí al 0 y hay una duda que fuera un 6 o un 0 o que estuviese sobrescrito. 1000 de esos pequeños errores que pueden ocurrir, que normalmente no ocurren porque la gente presta atención, pero cada tanto ocurren. O un cajero o un banco muy celoso que no lo quiso pagar porque veía efectivamente sobrescrito y no se animó a pagarlo y lo rechazó. Con ese aviso me dan la posibilidad a mí de inmediatamente decirles, si acá están los 20.000 pesos, o acá te doy un nuevo cheque para que lo vaya a cobrar mañana, o vení, pasa a buscarlo, que te pago, que te doy esto, o te hago una transferencia, o lo que fuere. ¿Está? Yo si no, esto es una carga de dar aviso. ¿Por qué es una carga? Porque es en interés del portador legítimo. Si no lo hace, puede iniciar la vía cambiaria, las acciones cambiarias que correspondan, por supuesto que las puede iniciar, porque conservó sus derechos. El riesgo que tiene es que venga la contraparte y diga, vos nunca me avisaste que esto fue rechazado. Y entonces pueda tener un eventual cargo en costas en un eventual juicio. Con la conservación de los derechos cartulares, yo puedo ejercer la acción cambiaria, ¿no? Ejercer la acción cambiaria. ¿Y la acción cambiaria contra quién? Yo puedo ejercer la acción cambiaria de regreso contra el librador o su avalista. Nótese que no tengo acción cambiaria directa porque no tengo el obligado principal, que es el girado, no es obligado cambiario, ¿no? O sea, el girado no es obligado cambiario, para decirlo precisamente. Entonces yo puedo ir contra el librador o el avalista, o tengo una acción de reembolso o de ulterior regreso contra endosantes o avalista, ¿no? Muy bien. ¿Qué se pueden interponer excepciones personales? Bueno, acá resulta muy interesante la norma del artículo 1821 del Código Civil y Comercial, porque me dice cuáles son las defensas que me permite 1821. Quizás es un artículo medio complicado, por eso les traje la opinión de Rulión, que dice se pueden oponer las defensas, lo que no quiere decir que se puedan probar en el trámite de la vía ejecutiva, ¿no? Ustedes acuérdense que en el marco, que como primera medida, un carácter principalísimo es el de la autonomía, es decir, ese nacimiento ex novo, nuevo, directo, independiente de la obligación anterior, con lo cual la reducción de defensas es notable, ¿no? Segundo, que esas acciones de naturaleza cambiaria yo las puedo ejercer por vía ejecutiva. Nuevamente ahí la ley procesal me limita también las defensas, ¿está? Entonces en la opinión de Rulión se entiende en ese contexto, ¿no? Yo les dejé en el PowerPoint tres modelos, de cheques rechazados, que como ustedes ven el rechazo se pone en el anverso del título, generalmente a través de un sello que luego se completa,
donde habrán notado que en todos los casos puse si había o no había fondo, y hay un listado de causales, que son este listado de causales, de cada banco tiene su propio sellito, donde pone eso y además donde pone la firma de los sujetos habilitados para rechazar, para dejar la constancia del rechazo, ¿no? Vamos a terminar, porque no voy a hablar mucho más, porque ya se hecho bastante larga la de esta clase de hoy, de algunas clases particulares de cheques, donde les dejo las normas, el cheque cruzado, y el cheque cruzado o cruzado común, y el cheque cruzado de pago diferido. Del cheque para acreditar en cuenta, del cheque imputado, del cheque certificado y del cheque con la cláusula no negociable. Vamos a hacer una salvedad. El cruzamiento del cheque es válido tanto para los cheques comunes como para los cheques de pago diferido. El cheque la cláusula para acreditar en cuenta es válida tanto para el cheque común como para el cheque de pago diferido. El cheque imputado, es decir, la cláusula de imputación del título, que tiene efecto entre el que lo interpone y el anterior, es válida para el cheque común y cheque de pago diferido. En cuanto a la certificación del cheque, aquí tenemos dos realidades distintas: la certificación del cheque común y el tema de la certificación del cheque de pago diferido. La certificación del cheque de pago diferido estuvo originariamente pensada con la idea de que yo hiciera certificar el título para que no me puedan rechazar el título por motivos formales, y entonces luego entregase un título certificado con una registración. Perdón, todo esto que estoy hablando es de registración del cheque de pago diferido. ¿Está? Que no es equivalente a certificación, ¿no? La certificación ustedes la encuentran regulada en el 48-49 para el cheque común, pero que no hace, la certificación hace a los fondos, pero no hace a la regularidad, que es a lo que se apunta con la registración, que de todos modos no ha sido muy común. Y finalmente lo del cheque no negociable, que también es una cláusula que se incorpora y también nuevamente es válida para ambos. Bueno, creo que esta ha sido una presentación un poquitito más larga que las anteriores. Con esto nosotros damos por terminado el tratamiento general de cheques. Yo les insisto en la importancia de leer expresamente las normas, porque hay muchas cosas que van quedando. Fíjense que nosotros, por ejemplo, no hemos recorrido los requisitos formales del cheque de pago diferido, sino cuando vimos los requisitos formales del cheque común, hicimos referencia a los del pago diferido al mismo tiempo, pero nunca dimos como requisito formal el tema de las fechas, de la fecha de libramiento y la fecha de pago. Entonces todo esto es bueno que ustedes lo revisen. Y aparte porque de hecho la ley cambiaria, ya sea el decreto ley o en el caso de lo que venimos dando estas últimas dos clases, la ley de cheques, es bastante clara en el funcionamiento. Imagínense que durante más de 50 años tuvimos el decreto ley y las sucesivas regulaciones sobre el cheque funcionaron, llamémosle, autónomamente, sin teoría general de los títulos valores. La teoría general de los títulos valores se construyó en la Argentina en función de esta legislación, y recién en el 2015 se plasmó en un código común. El Código de Comercio fue derogado hace mucho tiempo, que tenía la regulación sobre esto, y esta teoría general recién apareció en la Argentina ahora, con lo cual imagínense que la claridad en la redacción de la ley cambiaria argentina, del decreto ley concretamente, y la ley de cheques que lo sigue, digamos, de muchas de estas cosas, como ustedes lo pueden ver, es clara, es importante, está muy íntimamente relacionada con la Convención de Ginebra, y es muy útil a los efectos del estudio de la asignatura. Espero que haya sido útil, y bueno, con esto nosotros damos por terminado mi participación en la parte de títulos valores cambiarios en cuanto a clases. Les recuerdo que ustedes tienen que seguir no solo con los trabajos prácticos, sino que vienen todavía las clases de acciones cambiarias por la doctora de Césaris, pero en el interín ustedes tienen que leer las guías de presentación, de aceptación, y de presentación al pago, y a la aceptación y al pago, mejor dicho, para estar a tono al momento de ver las acciones cambiarias, porque imagínense que si bien en cheque nosotros hoy hemos llegado a la presentación del título,
En la letra de cambio del pagaré nosotros dejamos en circulación, esperando, en el caso de la letra de la aceptación, de corresponder, ¿no es cierto? Y en el caso de todos, la presentación, el protesto, para luego habilitar las acciones cambiarias. Yo me tuve, en ese sentido, con el cheque nosotros llegamos hasta la presentación y el rechazo para evitar las acciones cambiarias, pero es muy importante que ustedes lean esas guías para que cuando tengan las clases de acciones cambiarias tengan una comprensión mayor. Muchas gracias entonces, y bueno, quedamos a disposición y seguiremos en contacto. Muchas gracias.